Muy buen día a todos nuestros amigos de la contratación estatal y a los seguidores que nos acompañan en las redes sociales. Queremos desearles un feliz 2018 con todos los parabienes y las bendiciones que vienen para este año. Queremos el día de hoy abordar un tema muy relevante y demasiado actual de cara al inicio de las restricciones en materia contractual que operan por virtud de la Ley de Garantías Electorales, y por esa razón el día de hoy queremos acompañarlos dándoles unas sugerencias y unas recomendaciones, unos tips muy prácticos acerca de la Ley de Garantías Electorales y cómo aplicarla y no morir en el intento. Por esa razón vamos a abordar el día de hoy el alcance de lo que va a referir el artículo 33 de la Ley 996, habida cuenta que sobre las restricciones del artículo 38 en su parágrafo tuvimos la oportunidad de referirnos en un video anterior en noviembre. Sin embargo, hoy vamos a tocar algunos aspectos del 38 que van a seguir estando vigentes durante las restricciones que se avecinan a partir del 27 de enero, y bajo esta perspectiva queremos acompañarlos con una visión muy práctica fundada en los lineamientos de distintos entes de control, el Consejo de Estado, Colombia Compra Eficiente y otros estamentos. Entonces, iniciemos el día de hoy abordando el alcance de las restricciones en materia contractual. Respecto a las restricciones que acabamos de mencionar en la Ley 996, tenemos que la Ley 996 en materia contractual tiene dos tipos de restricciones. Las que se refieren a cualquier elección, vale decir elección atípica, elección de Congreso, elección de alcaldes y gobernadores y consejos, etcétera, incluso las mismas elecciones presidenciales. El artículo 38 trae una serie de restricciones y prohibiciones sobre la participación en política de los servidores públicos, y en materia contractual el parágrafo tiene una restricción relacionada con la celebración de contratos y convenios interadministrativos que ejecuten recursos públicos. Por su parte, el artículo 33 de la misma disposición legislativa establece una restricción mucho más amplia que opera únicamente en elecciones presidenciales y se refiere a la limitación de toda la contratación directa de todos los entes estatales, porque el 38 en el parágrafo lo limita a los entes territoriales, mientras que el 33 es omnicomprensivo de todo el sector público, independientemente de la rama del poder público, del nivel central o descentralizado, o del régimen contractual, sea público o especial o privado, como lo conocen en algunos estamentos. Entonces, el artículo 33, que es sobre el cual nos vamos a referir el día de hoy, la restricción se extiende a todos los entes públicos, que en el entender de algunos doctrinantes se extiende también a cualquier ente privado que ejerza funciones públicas y que ejecute recursos públicos. En consecuencia, ¿qué se restringe? Se restringe la contratación directa. Entendamos por contratación directa no solamente lo definido en el numeral cuarto del artículo segundo de la Ley 1150, que es la modalidad de selección directa, sino cualquier otra modalidad de selección directa que prescinda de convocatoria pública. Como lo podemos ver en pantalla, ahí ustedes pueden apreciar que se limita toda la contratación directa que prescinda de convocatoria pública como aquella que se permite contratar de manera o prescindiendo de la convocatoria pública con las entidades sin ánimo de lucro. Recordemos que el decreto 092 de 2017, que entró en vigencia el 1 de junio del mismo año, establece por regla general la contratación de sales mediante convocatoria pública. Luego, si yo voy a escoger la ESAL, la entidad sin ánimo de lucro, por medio de convocatoria pública, no operarían las restricciones de la Ley de Garantías Electorales en nuestro sentir. Sin embargo, si por cualquier motivo yo hago uso de las excepciones a la convocatoria que trae el decreto 092 para escoger de manera directa la entidad sin ánimo de lucro, evidentemente en ese caso sí operarían las restricciones y no podría contratarse con la entidad sin ánimo de lucro, habida cuenta que estaría prescindiéndose de la convocatoria pública. De otra parte, recordemos también la contratación de los convenios solidarios, aquellos a que se refiere la ley 1551
según la cual los entes territoriales pueden contratar de manera directa obras conjuntas de acción comunal de mínima cuantía. En ese sentido, esos contratos directos, esos convenios solidarios, así se denominen convenios, quedarán prohibidos durante el periodo de restricciones de la Ley de Garantías Electorales y en consecuencia, si se desean adelantar ese tipo de obras, deberá adelantarse a través de una de las convocatorias públicas previstas en el Estatuto de Contratación Público. Por ejemplo, la mínima cuantía si su monto se encuadra dentro del mismo. De otra parte, para las entidades de regímenes especiales que no aplican el Estatuto de Contratación, también les aplica las restricciones en materia contractual. En consecuencia, la Ley 996 también les resulta aplicable a estos organismos y en esa medida, de acuerdo a sus manuales de contratación, deberán adelantar las convocatorias públicas que estén previstas dentro del mismo y deberán abstenerse de celebrar contratos directos que se establezcan en su respectivo Estatuto de Contratación. Ahora bien, como ustedes pueden ver en pantalla, toda regla tiene una excepción y el artículo 33 de la ley 996 no es la excepción y tiene también algunas excepciones. En primer lugar, no están prohibidos durante el periodo de garantías electorales los contratos de empréstito o de crédito público, dentro de los cuales entran los leasing y cualquier otra figura financiera que permita el endeudamiento del sector público. Tampoco están prohibidos los contratos que tiendan por atender emergencias educativas y sanitarias y desastres, o los que se refieren a la reconstrucción de infraestructura en caso de atentados o de fuerza mayor, los relativos a la defensa y seguridad del Estado, por supuesto, y los de declaración de urgencia manifiesta, donde la administración requiera mitigar un aspecto urgente en los términos del artículo 42 y 43 de la Ley 80 de 1993. Entonces, desde esa perspectiva, estas excepciones van a permitir durante el periodo de restricciones de la Ley de Garantías Electorales poder celebrar este tipo de contratos directos únicamente en los precisos casos señalados en la normativa antes referida. Ahora bien, si hacemos un comparativo entre las restricciones del artículo 33 con las del 38, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuándo iniciaron las del parágrafo del artículo 38? El 11 de noviembre de 2017. ¿Cuándo inician las restricciones a toda la contratación directa a que se refiere el artículo 33 de cara a los comicios electorales del 2018? A partir del 27 de enero del 2018 a las 0 horas. De otra parte, ¿a quién aplica? El artículo en el 38 en su parágrafo limita el alcance únicamente a las entidades territoriales. Por el contrario, el artículo 33 de la ley 996 tiene un alcance mucho más omnicomprensivo y abarca todos los entes públicos y en consecuencia no importa su régimen contractual o nivel de la administración o rama del poder, como ya lo habíamos referido anteriormente. De otra parte, ¿qué prohíbe la normativa? En primer lugar, el parágrafo del 38 restringe los contratos o convenios interadministrativos y la inauguración de obras públicas, el adelantamiento de programas sociales y otras que vamos a ver más adelante. Por el contrario, el artículo 33 de la ley 996 restringe toda la contratación directa a que hemos hecho referencia con anterioridad. Y finalmente, ¿hasta cuándo aplican las restricciones? En el caso de las restricciones a que se refiere el parágrafo del artículo 38, aplican hasta que se realizan las respectivas elecciones. Como tenemos un traslape entre el periodo electoral del Congreso y el del presidente, pues las restricciones del parágrafo del 38 van a estar concomitantes hasta la elección del presidente y en consecuencia las restricciones del 33 también se extienden hasta la elección del presidente, sea que ésta se dé en primera o en segunda vuelta. Y esto es muy importante porque si hay segunda vuelta, las restricciones se van a extender hasta ese domingo en que se adelanten las restricciones en materia de garantías electorales y en consecuencia después del lunes siguiente a que se suceda la elección del señor presidente, sea en primera vuelta o en segunda vuelta, se suspenderán las restricciones a que hemos hecho referencia. Ahora pasemos a abordar unos aspectos prácticos de estas restricciones.
¿Qué no se encuentra prohibido durante el periodo de garantías electorales? Y esto es muy importante para todos los operadores jurídicos porque son las preguntas del día a día, son del quehacer diario del operador. En primer lugar, lo relativo a la modificación del contrato, vale decir, otros CIDES, modificaciones en general, prórrogas y adiciones pueden celebrarse durante el periodo de garantías electorales, toda vez que la restricción se refiere únicamente a la celebración de contratos directos. De otra parte, la cesión de contratos, y con razón, la cesión de derechos económicos, por supuesto, vale decir, tanto la cesión de contrato como la cesión de derechos económicos también es viable durante el periodo de garantías electorales. De otra parte, y ahí vienen las preguntas frecuentes, ¿se podría nombrar personas producto de un concurso público? Sí se pueden nombrar. Se pueden celebrar contratos de aprendizaje a los que se refiere la normativa laboral. Por supuesto que se pueden celebrar los contratos de aprendizaje. Se pueden celebrar, por ejemplo, como lo pueden ver en pantalla, o se puede realizar mejor la selección de los contratistas mediante otras modalidades de selección distintas a la directa. Por supuesto que se pueden celebrar. Y otras preguntas más prácticas y mucho más complejas de manejar a la hora de celebrar estos contratos en la fecha límite, que sería en el 26 de enero del 2018. Por ejemplo, el contrato se celebró el 26 de enero, pero se legalizó, vale decir, se registró presupuestalmente, o se aprobaron las garantías, o se inicia su ejecución el 27 o el 29 de enero o en fechas posteriores. Eso no tiene ningún tipo de restricción desde el punto de vista legal, porque la restricción y las normas en materia prohibitiva deben tener una interpretación restrictiva, solamente se refieren a la celebración de los contratos directos, no al cumplir sus requisitos de ejecución, que es a lo que hemos hecho referencia el día de hoy. Luego, si el cumplimiento de sus requisitos de ejecución se dan con posterioridad al 26 de enero, no tendrían ningún vicio legal desde nuestro punto de vista, y en consecuencia podrían realizarse sin ningún problema, siempre que no se celebre el contrato directo después del 26 de enero, porque ahí sí estaríamos incurso en una falta legal. Ahora bien, pasemos a ver también las otras restricciones y las otras prohibiciones que surgen durante este periodo electoral a partir del 27 de enero. El artículo 38 de la ley 996 trae otras reglas adicionales que hay que tener en cuenta durante este periodo electoral. Recordemos que para el servidor público siempre ha estado prohibido participar en política. Eso no es una novedad de esta ley. Pero esta ley sí trae unas prohibiciones precisas en cuanto a determinadas actividades que hay que considerar. En primer lugar, está prohibido acosar, presionar o determinar en cualquier forma a subalternos para que respalden políticamente la causa del respectivo servidor público. Difundir propaganda electoral a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública, a excepción de lo autorizado en la presente ley. En esto quiero recomendarle a los servidores públicos la posibilidad o el riesgo del uso de las redes sociales, aun cuando son medios personales. En la medida en que sean servidores públicos, el uso de estas redes y el apoyo a campañas puede constituirse en una evidente prueba de su responsabilidad y de la infracción a esta normativa. De otra parte, favorecer con promociones, publicaciones, ascensos, bonificaciones indebidas a quienes dentro de la entidad a su cargo participan en una misma causa o campaña política, sin perjuicio obviamente de los concursos que ofrezcan tales posibilidades en condiciones de igualdad a todos los servidores públicos. Está prohibido ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato o indebido para los ciudadanos o para las comunidades mediante obras, actuaciones administrativas o cualquier otra forma de tratar de influir la intención de voto. Y también pues aducir razones de buen servicio para despedir funcionarios de carrera administrativa, lo que evidentemente generaría una falta disciplinaria. Y hay unas reglas particulares que ya no están en el artículo 38, en el cuerpo del 38, sino en el parágrafo del 38, que operan en materia contractual, y en esto les quiero recomendar mucho cuidado. Son las que vemos en pantalla. En primer lugar, no se pueden inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social
en reuniones o eventos en los que participen candidatos o cuando participen sus voceros. Fíjense que la restricción se refiere es a realizar este tipo de actos contractuales públicos con la presencia de candidatos o de sus voceros. Así como tampoco se pueden autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades políticas, como lo ven en pantalla, ni el alojamiento o transporte de electores, ni donde participen voceros de los candidatos. Y finalmente, la nómina del ente territorial, así quedó redactada la norma, o de la entidad, no se podrá modificar dentro de los 4 meses anteriores a las elecciones y establece claramente la norma con la excepción de cuando se trate de hacer la provisión de cargos por faltas definitivas con ocasión de la muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente y evidentemente aplicando las reglas de carrera administrativa y sobre lo cual queremos recomendar revisar los lineamientos que ha impartido el Departamento Administrativo de la Función Pública. De la misma manera, les recordamos revisar las circulares que ha emitido Colombia Compra Eficiente sobre el particular y en esto tratar de ser muy conservadores a la hora de adelantar cualquier interpretación en materia de garantías electorales. Esperamos con estos tips prácticos haber podido si no resolver, por lo menos poner sobre el tapete algunas de las dificultades que los operadores contractuales tienen a la hora de enfrentar esta época preelectoral, electoral ya prácticamente, y en consecuencia pues que no se extralimiten muchas veces las interpretaciones de manera que paralicen a la administración y la lleven a ser inane frente a las necesidades de los administrados. Muchísimas gracias. En nombre del equipo de Beltrán Pardo Abogados agradecemos su acompañamiento en nuestras redes sociales y esperamos que nos sigan acompañando en otros videos y en otras herramientas que estamos adelantando, así como en el boletín número 8 de nuestra firma en el que hemos dado también algunos lineamientos, como lo ven en pantalla, en materia de garantías electorales. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Para mayor información sobre este y otros temas de interés de la contratación pública, ingrese a www.beltranpardo.com o síganos en nuestras redes sociales.